Te adoramos, Señor. Padre, ahora te pido que tú prepares nuestros corazones para recibir la palabra tuya, Señor. Enséñanos, Señor, en esta mañana, que esta no sea una palabra más, una predicación más, una enseñanza más, sino que podamos recibirla como una palabra tuya, y que sea una palabra que produzca cambios, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, Señor. Señor, que tu palabra haga en nosotros lo que tu palabra es enviada a hacer, Señor. Te pido que seamos abiertos a recibir lo que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. You may be seated. Damos gracias a Dios. We thank God. Estas son unas navidades diferentes a todas las navidades anteriores que hemos tenido en nuestra iglesia. This Christmas is different compared to all the other Christmases we've celebrated in this church. Y en honor a todas las diferencias, And in honor to all those differences, pues el mensaje de navideño hoy también va a ser diferente. so our message this morning will also be different. A veces pensamos Sometimes we think que nuestros tiempos son los más difíciles de la historia. that the times we live in are the most difficult times in history. Pensamos que los problemas que nosotros estamos enfrentando son los problemas más grandes de la historia. We think that the problems that we confront are the biggest problems in history. Muchas veces hablamos de estos tiempos que estamos viviendo At times we speak of these times in which we live in como los peores tiempos de la historia. as the worst times in recorded history. Tengo noticias para nosotros. I have news for you. No lo son. They are not. Ni remotamente cerca de los peores tiempos. Not even remotely close to the most worst times in history. Hay tiempos en la historia que realmente son mucho más terribles de lo que estamos There's viviendo. episodes in history that are much more terrible than what we're living today. Han habido otras pandemias There have been other pandemics, mucho más mortíferas que esta. a lot more deadly than this one. Han habido tragedias, There have been tragedies, han habido guerras wars que han matado a cientos de miles de that personas. have killed hundreds and thousands Han of habido people. persecuciones. Persecution has taken place. Es que no tenemos que ir lejos. We don't have to go very far. La Primera Guerra The Mundial, First World la War, Segunda the Guerra Second Mundial, World War, el Holocausto. O Holocaust. sea, estamos viviendo en tiempos que no se comparan con esos. We are living in times that don't compare to those. Los tiempos difíciles Difficult times son parte de la historia humana. are part of human history. Y quiero que en esta mañana veamos el tema And I want you to see this morning the theme de la Navidad en tiempos difíciles. the theme of Christmas in difficult times. El mensaje de hoy no es un mensaje típico de la Navidad. And today's message is not a typical Christmas message. Sin dejar de ver la importancia de las buenas noticias. Without failing to see the importance of the good news, Esa primera Navidad fue una tremenda buena noticia para la tierra. that first Christmas was tremendous good news for earth. Los ángeles se regocijaron, The angels rejoiced, las estrellas se movieron, the stars shifted, nació el Salvador del mundo. the Savior of the world was born. Eso es tremenda That's noticia. tremendous news. Pero sin ignorar eso, But without ignoring that, quiero enfocarme en los tiempos de esa primera Navidad. I want to focus on the times of the first Christmas. Las celebraciones que vemos en la palabra The celebrations that we see in the Word of God fueron contrastadas were contrasted con tiempos de mucha tristeza. with times of great sorrow. Les propongo que muchas veces el concepto que nosotros tenemos de la Navidad I propose to you that many times the concept that we have of Christmas, es más formado por Hollywood it's based more on Hollywood que en la Biblia. than the Bible.
Todos los especiales de Navidad de Hollywood son lindos. All the Christmas specials from Hollywood are beautiful. Esa familia tan tierna, That warm family en ese pesebre tan hermoso, and that manger, so beautiful. la música de orquesta tan linda, Orchestra music, so beautiful in the background. el tiempo más lindo de la historia. The most beautiful time in history. Pero los tiempos de la primera Navidad no fueron nada así. But the times of the first Christmas were nothing like that. Los tiempos de esta primera Navidad fueron muy difíciles. The times of this first Christmas were very difficult. Y para superar esas dificultades, And in order to overcome those difficulties, los participantes de esta historia the participants of this story tuvieron que dejarse guiar por Dios. had to allow themselves to be guided by God. Y ahí vamos a la idea que quiero que nos llevemos en esta mañana. So we reached the idea that I want you to take home this morning. La idea que quiero que entendamos es que en tiempos difíciles, And the idea that I want you to take home is that in difficult times, al igual que en tiempos que no son difíciles, at the same time, in times that are not difficult, tenemos que confiar en el Señor we must trust in the Lord de todo corazón with all of our hearts y no depender de nuestro propio entendimiento, and not depend on your own understanding. sino buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos However, we must seek God's will in everything we do para que Él nos muestre el camino que debemos tomar. so that He will lead us in the way that we should go. Y esa idea central And that main idea que quiero que se lleven hoy bien grabada en su mente, that I want you to take home this morning, nos las deja Dios a nosotros mismos en Proverbios 3. God gives it to us in Proverbs 3. Esos son los versículos 5 y 6 del tercer capítulo de Proverbios. Those are the 5th and 6th verses of chapter 3 of Proverbs. Confía en el Señor con todo tu corazón Trust in the Lord with all your heart y no dependas de tu propio and do entendimiento. not lean on your own understanding. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas Seek His will in all you do, y Él te mostrará cuál camino tomar. and He will show you your path to take. Y yo creo que en ninguna porción de la Biblia And I think that in any other portion of the Bible, encontramos ese principio aplicado we find that principle applied más que en los eventos del nacimiento de more Jesús. so than in the birth of Jesus Christ. En mi mente, repasando las historias de las Escrituras, As I was going over the stories in the Bible, no encuentro una historia I don't find any story donde más válido se hace este principio que esta historia. where this principle is more valid than this story. Una historia donde tenemos que hacer lo que Dios dice, A story in which we have to do what God says, aunque no entendamos lo que estamos haciendo, even if we don't understand what we're doing, porque estamos confiando en Él más que en nosotros. because we're trusting more in Him than in us. Y Él nos dirige cómo caminar. And He guides us in how to walk. Y Él nos hace navegar esas turbulencias And He allows us to navigate through those turbulent times y salir bien al otro lado. and come out well on the other side. Vamos a estar considerando la historia del nacimiento según el Evangelio de Mateo. And we're going to consider the story of the birth of Christ in the gospel according to Matthew. Y para entender bien todo lo que sucede, And then to understand everything that occurs, la porción que vamos a cubrir es larga. the portion that we're going to cover today is very long. Así que abra su Biblia y manténgala ahí abierta. So open up your Bibles and keep it open. Mateo capítulo 1. Matthew chapter 1. La primera lectura va a ser del 18 al 25. The first reading will be from verse 18 to verse 25. Y después el resto del mensaje estaremos meditando en el capítulo 2 And then the rest of the message we're going to meditate upon chapter 2 para extraer to los extract principios que están ahí para the nosotros. principles that are there for us. Entonces, como es tanta lectura, And so since it's a lot of reading, no lo vamos a leer en los dos idiomas. we're not going to read it in both languages. Yo lo voy a leer en español I'm going to read it in Spanish, y en la pantalla va a estar proyectado en inglés. and it will be projected in English on the screen. Entonces los de habla inglesa lo van a leer en la pantalla y los de habla español lo van a escuchar. So those who speak English will read it on the screen, and the other ones will listen to it. Mateo 1 Matthew 1, del 18 al 25. verse 18 to 25. Dice la palabra de Dios. The word of God reads, El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verso 19.
José su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Verso 25. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Comencemos considerando los tiempos difíciles desde la perspectiva o desde la óptica de José. Let's initiate by considering the difficult times from Joseph's perspective. Y lo primero que vemos es una crisis en el hogar de José. And the first thing we see is a crisis in Joseph's home. José es sorprendido con una sorpresa muy desagradable. Joseph is surprised by an unpleasant surprise. Él es un hombre recto, la Biblia lo dice. Bible says he was a righteous man, Y eso nos ayuda a entender que las dificultades también le llegan a la gente recta. and this tells us that difficult times also come to righteous people. José tenía sus planes en orden. He had his plans in order. En inglés hay un refrán que se traduce que tenía todos sus paticos en fila. In English, we say that all his ducks were in a row. Había encontrado una mujer de Dios, He had found a woman of God, cosa difícil de a encontrar very difficult thing to en find todos los tiempos. in all ages. Al igual que los hombres de Dios, difíciles de encontrar en todos los tiempos. And also for men of God, it's difficult to find a man of God throughout all the ages. Y esta mujer de Dios se había comprometido con él en matrimonio. And this woman was engaged to Joseph in marriage. Estoy seguro que José soñaba And I'm sure Joseph dreamt con una boda preciosa. of a beautiful wedding. Las bodas judías eran una cosa maravillosa. Jewish weddings were a marvelous thing. Estoy seguro que estaba trabajando y ahorrando porque le tocaba al novio pagarlo todo. And I'm sure he was saving up because it was up to to him to pay for everything. Y él quería darle a María la boda que ella se merecía. And he wanted to give Mary the wedding that she deserved. Una boda con todo el lujo del que él le pudiese dar porque era una familia pobre. A wedding that had luxury because they were a poor family. So he wanted to give her the best. Soñaba con un hogar precioso. He dreamed of a beautiful home. Soñaba quizás con los hijos que iba a tener con la mujer que él amaba. Probably dreamed of all the children they were going to have with the woman he loved. Y de buena primera todos sus sueños son reventados. And all of a sudden, all of his dreams are shattered. Recibe una noticia devastadora. He receives a devastating news. María está embarazada y él no es el padre. Mary is pregnant and he is not the father. Por favor, entienda que él no tenía el conocimiento que tú y yo tenemos. Understand this, he did not have the knowledge that you and I have today. Él no tenía ni remota idea lo que Dios estaba He haciendo. had no idea what God was doing. Pero él sí sabía que su comprometida estaba embarazada y él no era el padre. But he knew that Mary was pregnant and he was not the father. Sorpresa, Surprise, shock, shock, inimaginable. unimaginable. Una mujer de Dios, ¿cómo me va a hacer esto? A woman of God, how can she do this to me? Él amaba a María, He loved Mary, pero no le creía el cuento. but he did not believe her story. Imagínate que te diga la mujer que tú amas, Imagine the woman you love tells you, que te diga que está embarazada, she tells you that she's pregnant. ¿qué le vas a preguntar tú? And what are you going to ask her? ¿Y quién es el padre? Who's the father? ¿El vecino? The neighbor? ¿Mi amigo? My friend? ¿Lo conozco? Do I know him? Y ella le diga, no, no, no. And she Fue el said, no, Espíritu no, Santo. it was the Holy Spirit. Yo seré un hombre de Dios, pero yo no soy bobo. I might be a man of God, but I'm not dumb.
Él amaba a María, pero él no le creía el cuento. He loved Mary, but he did not believe her. ¿Quién sería capaz de creer eso? Who would believe that? Pongámonos en los zapatos de él. Let's go in his shoes for a moment. Es como la mujer que llegaba todos los días a la casa con un regalo diferente. It's like the woman that would arrive to her house with a different gift every day. Y el esposo le preguntaba, ¿y eso? And her spouse would ask her, hey, what is that? ¿De dónde tú sacaste esa prenda? Where'd you get that? ¿De dónde tú sacaste esa prenda? Where'd you get the jewelry? ¿De dónde tú sacaste el televisor? Where'd you get that TV from? ¿Y ese vestido dónde tú lo sacaste? That dress, where'd you get it from? Y la respuesta de ella era siempre que se lo había encontrado en la guagua. And her story was that she had found it on the bus. That was her same story every day. Hasta que el marido cae en cuenta Until her husband, finally realizes. y le dice, mira a ver si en la guagua te encuentres quien te pague la renta, porque ya yo no te la voy a pagar más. And he told her, listen, maybe you can find somebody to pay your rent in the bus because I'm not going to pay it anymore. O sea, esto era difícil de creer. This was difficult to understand. Y José to believe. tenía que tomar una decisión. And Joseph had to make a decision. Habían tres opciones muy obvias para José. There were three obvious options for Joseph. La primera y la más natural The first one and the most natural one hubiera sido venganza, was vengeance, justicia, justice. haberla echado para adelante, He could have, exposed her. tomarla de la mano, llevarla al templo Take her by the hand, take her to the temple, y decirle allí en el templo, esta mujer me ha engañado y está embarazada y no es mi hijo. and go before the priest and tell them, this woman has lied to me, this is not my child. Y la hubiesen matado a pedradas. And they would have stoned her to death. Esa era la ley. That was the law. Su segunda opción His second option era perdonarla was to forgive her y seguir con ella. and to continue with her. Ambos puntos muy difíciles. Both options were difficult. Perdonarla Forgive her y quedarme con ella. and stay with her, Uy, esa cita dura. that is difficult. Y la tercera opción, And the third option, perdonarla, forgive her, pero dejarla. but leave her. Y esa es la opción que él escoge. And that's the option, that's the choice he makes. Él es la decisión más honorable. That is the most honorable decision. Él la amaba. He loved her. Y como la amaba, no quería que la mataran. And since he loved her, he didn't want them to kill her. Y como la amaba, And since he loved her, le perdonaba la vida. he pardoned her life. Pero él no podía seguir con ella. But he could not continue with No her. podía. He couldn't. Y toma la decisión honorable de dejarla. De las tres opciones, era la mejor que él podía escoger. And so he takes the honorable decision to leave her. That was the best decision he could make. Dice el versículo 19, Verse 19 says, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. says Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly. So he decided to break the engagement quietly. Fíjate qué hombre más bueno. Notice how, this is a righteous man, a good man. Él genuinamente cree que esta mujer lo ha engañado. He genuinely believes that this woman has deceived him. Pero está preocupado por la reputación de ella. But he's concerned about her reputation. Quiere proteger la reputación He de ella. wants to protect her reputation. Eso te muestra un corazón especial que This tenía este hombre. demonstrates that this man had a special heart. Y aunque esta era la decisión honorable, And even though this was the honorable decision, no era la decisión correcta. it was not the correct decision. No era la decisión correcta. It wasn't the correct decision. Dios tenía un plan para José. God had a plan for Joseph. José iba a desempeñar un papel súper importante Joseph was going to play an important role en proteger y proveer para Jesús, el bebé. in protecting and providing for Jesus, the baby. Entonces, Dios interviene. And so then God intervenes, Y José se acuesta a dormir esa noche, and Joseph goes to sleep that night, literalmente pensando que el mundo se le había caído encima. literally thinking that his world had fallen to pieces. Pero Dios se le presenta. But God intervenes. Mira lo que sucede en el verso 20 y 21. Look what happens in verse 20 and verse 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Says, as he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Entiende, mi hermano, que Dios era el único Understand, brethren, that God was the only one que podía convencer a José that could convince Joseph que lo que María le estaba diciendo era verdad. that what Mary was telling him was true. Piénsalo. Think about it. El único que podía convencer a José era Dios. The only one that could convince Joseph was God. ¿Y qué le dice Dios a él en el sueño? And what does God tell him in his dream? María no te engañó. Mary has not lied to you. María no te ha sido infiel. She has not been unfaithful. Lo que ella te está diciendo es verdad. What she is telling you is true. Y yo te he escogido a ti And I have chosen you porque tú también tienes una tarea importante. because you also have an important role. Te toca ser el padre terrenal del Salvador del You mundo. have to be the earthly father of the Savior of the world. Wow. Wow. Dios sale como testigo God comes out as a witness a favor de María in favor of Mary para revelarle a José la verdad to reveal to Joseph the truth, que para él no tenía sentido. because that had made no sense to Joseph. Y ahora José tiene que tomar otra decisión. Now Joseph must make another decision. Seguir los planes que él tiene de abandonar a María He must choose between following his plans of abandoning Mary o creerle a Dios y tomar el camino que Dios le ha trazado. or believe God and follow the path that God has traced. Primera situación First situation donde nuestro concepto se pone a prueba. where our concept is tried or tested. Recuerde la idea. Remember the idea. Confía en el Señor con todo tu corazón Trust in the Lord with all of your heart y no dependa de tu propio and entendimiento, don't depend on your own understanding, sino que todas tus decisiones llévaselas a Él but take all your decisions to Him y haz lo que Él te diga. and do whatever He tells Él te you. va a enseñar cómo hacerlo. He's going to show you how to do it. Ese principio le toca vivirlo a José en este momento. That principle must be lived out by Joseph at this time. Su entendimiento dicta que se tiene que ir. His understanding tells him that he must leave. Dios le está diciendo, no te vayas. And God is telling him, don't leave. Quédate con ella, Stay with her. cásate con ella Marry her. y desempeña tu papel en la crianza de ese niño. And develop your role in the bringing up of that child. Y José toma una decisión buena, And Joseph makes a good decision, correcta, the pero correct muy decision, difícil. but very difficult. Dice que despertando del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. It says, when Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. Ahora, Now, vamos a darle fast forward. let's fast forward a bit. Vamos a adelantar el video. Vamos a pasar la historia de lo que más conocemos. Let's forward the video a bit and the parts of the story that we really know well. Vamos a pasar lo del burrito, We're going to skip the part of the donkey el que no encontraron dónde quedarse, where they didn't find where to stay, el censo y todas esas the cosas que sabemos. census, and all those things that we know. Y vamos a trasladarnos a Belén, And we're going to transfer ourselves to Bethlehem, al pesebre donde ya nació el bebé. to the manger where Jesus has already been O born. sea, ya han pasado por lo menos 9 meses. So at least 9 months have gone by. Están allí en el pesebre con el bebé recién nacido. They're in the manger with the newly born baby. Y ahora enfrentamos otra crisis, And now we confront another crisis. pero esta desde la óptica de los magos. But this crisis from the viewpoint of the wise man. En el capítulo 2 And in chapter 2, leemos de esta crisis. we read about this crisis. Yo lo voy a leer I'm going to read it, y en la pizarra, en la pantalla va a estar en inglés. and it's going to be in English on the Síganlo screen. conmigo. Follow along with me. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Verso 3.
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la crisis de los magos. This is the Eastern wise men's crisis. La misión de ellos era noble. Their mission was a noble one. Estos hombres venían a adorar a Jesús. These men came to worship Jesus. Habían sido enviados por Dios mismo They had been sent by God himself para que viniesen a adorar a Jesús so that they can worship Jesus y para que le trajesen regalos de sus tesoros. and so that they could bring gifts from their treasures. Una misión noble. A noble mission. Estaban siguiendo el consejo de Dios. They were following the counsel of God. Pero de buenas a primeras sufren una interrogación imprevista. But all of a sudden they suffer a huge question mark. Están buscando el lugar donde nació Jesús They're looking for the place where Jesus is born. y llegan unos oficiales del palacio real, And so these officials from the palace come, le tocan los hombros, they tap their le shoulders, dicen, vengan con nosotros. and they tell them, come with us. Ellos estarían diciendo, ¿y qué hicimos nosotros? And they're probably asking themselves, what did we do? El rey quiere hablar con ustedes. The king wants to speak to you. ¿Quiénes somos nosotros para que el rey quiera hablar con Who nosotros? are we that the king wants to speak to us? Eso era y sufrieron una interrogación. And that was like a huge shock for them. Pero fue imprevista. And it was not planned. Mira lo que dice el versículo 7. Look what verse 7 says. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. It says, then Herod called for a private meeting with the wise men, and he learned from them the time when the star first appeared. Por favor, entiendan I want you to understand que esto fue una interrogación. that this was a question, An like an interrogation. interrogation. Una interrogación. An interrogation. ¿Y dónde van a ser? Where is he going to be born? ¿Y cómo ustedes saben? How do you know? ¿Y ustedes están seguros? Are you sure? ¿Y cómo lo van a encontrar? How are you going to find him? ¿Y cómo es esto de la estrella? And what is this about the star? O sea, es una interrogación. It's an interrogation. Cuando ya el rey piensa que ha sacado toda la información que les va a sacar, And so when the king thinks that he's gotten all the information out of them that he can possibly get, los deja ir, he lets him go, pero bajo condición. but under one condition. Después de hallar al niño, tienen que regresar y decirme dónde está. After finding the child, you must come back and tell me where he is. Entendamos algo muy serio. Let's understand something very serious here. Cuando el rey romano te dice que tienes que hacer algo, lo tienes que hacer. When a Roman king tells you that you must do something, you have to do it. Es o sí o sí. It's either yes or yes. Ustedes yo los voy a dejar ir. I'm sorry. A ustedes los voy a dejar I'm ir. going to let you guys go. Pero después que lo vean, regresen. But after you see him, come back to me. Porque quiero ir a adorarlo. Because I want to go and worship him. Mentiroso y sinvergüenza. Liar. Pero bueno, eso es lo que él dice. But that's what he says. Estos hombres tomaron una buena decisión y fue difícil. These men made a good decision, but it was difficult. Ellos sabían que
tenían que escoger entre obedecer o desobedecer al rey. They understood that they had to choose whether they obeyed God or the king, Porque ellos encontraron a Jesús because they found Jesus y le dieron tesoros, and they give him treasures, oro, incenso, mirra. myrrh, incense, and gold. Y cuando ya se van a ir, dicen, ¿y qué hacemos? And when they're about to leave, they ask themselves, what do we do? Mira la opción. Look at the option. Obedezco al rey I obey the king y le digo dónde está Jesús, and I tell him where Jesus is at, lo cual sería lo humanamente sabio hacer. which would be the most humanly wise thing to do. Si ellos dependen de su propio entendimiento, esa era la decisión a tomar. If they depend or lean on their own understanding, well, that was the most wise decision to make. Y eso es lo que ellos pensaban hacer. And that's what they thought of doing. Sabemos que lo iban a hacer porque Dios tiene que intervenir para que no lo hagan. We know they were thinking of doing that because God has to intervene so they won't. Y la segunda opción era desobedecer al rey, And the second option was to disobey the king, lo cual haría de ellos fugitivos which would make them fugitives por el resto de su vida. for the rest of their lives. Los estarían buscando para traerlos a justicia. They would search them and look for them so they could bring them to justice. Y lo menos que podían esperar de justicia era un azote físico terrible. And the least they could expect was a beating Si no, los mataba. if they didn't kill them. Sin embargo, Dios se les aparece. However, God manifests himself to them. Dice el versículo 12. Verse 12 says, Siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. says, when it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream not to return to Herod. En vez de descansar en su propio entendimiento, Instead of leaning on their own understanding, confían en Dios they trust in God y toman el camino por el cual Dios los está and they take the encomendando. path that God has traced for them. Y esa fue la crisis para ellos. And that was a crisis for them. Ahora, el plan de Herodes Now, Herod's plan fue frustrado por esa decisión. was frustrated by that decision. Pero eso fue una frustración temporal. But that was a temporary frustration. Eso no se iba a quedar así. That wasn't going to be left that way. Nadie se burla del rey. No one mocks the king. Ahora vamos a considerar la crisis que sufrió esa región de Belén. Now we're going to consider the crisis that region of Bethlehem suffered. Ahí en el capítulo 2, del And right 13 there- al 18. In chapter 2, verse 13 to 18, Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Verso 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 15. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado de los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Verso 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto fue una crisis inesperada. this was an unexpected crisis. Por José y María fue inesperada, By Joseph and Mary, it was unexpected, pero no por Dios. but not by God. A Dios no le sorprendió. It didn't surprise God. Para José y María, lo menos que se imaginarían ellos es que alguien iba a querer matar al bebé. For Joseph and Mary, the least they expected is that someone wanted to kill their baby. Piénsalo. Think about it. Lo menos que se le podía haber ocurrido a ellos The thing that could least, occurred to them es que el rey de los romanos quería matar a mi baby. was that the Roman king wanted to kill my baby. A nadie se le ocurre eso. Nobody thinks of that. Y menos que menos el rey. And even less the king. Pero a Dios no le sorprendió. But that did not surprise God. Y Dios les avisa. And so God forewarns them. Versículo 13. Verse 13.
Después que partieron los magos, he aquí el ángel del Señor se le aparece a José en sueño y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. It says, after the wise men were gone, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. It says, get up, flee to Egypt with the child and his mother. The angel said, stay there until I tell you to return, because Herod is going to search for the child to kill him. Quiero que vean algo que quizás usted nunca ha notado, porque yo no lo había visto hasta que empecé a meditar en esto. I want you to see something that you probably haven't noticed, and I didn't either until I began to meditate upon this. José y María eran pobres. Joseph and Mary were poor. De buena primera le dice Dios a José: vete con el niño para Egipto. All of a sudden, God tells him, go with Jesus to Egypt. Mudarme con mi familia para Egipto, Move with my family to Egypt, donde no tengo trabajo, where I have no work, no conozco a nadie, I don't know anyone, no hablo el I idioma. don't speak the language. ¿Con qué? With what? O sea, hubiese sido una crisis económica para ellos. It would have been an economic crisis for this family. Y ahí donde vemos la provisión de Dios. And that's where we see God's provision. Dios había enviado a los magos God had sent the wise man con tesoros, with treasures, con regalos, with gifts, de los artículos más valiosos de ese tiempo. with the most valuable articles from that time. Yo me he preguntado muchas veces, I've asked myself many times, ¿para qué necesitaba Jesús oro, incienso y mirra si why un did bebé? Jesus need incense and gold and myrrh? Yo entiendo el deseo de honrarlo, I understand that we want to honor pero Jesus, siempre me imaginé, tiene que haber algo más ahí. but I always imagined and thought there must be something else there. Ahí está. And el there it detalle. is. Dios proveyó para ellos las finanzas que ellos iban a necesitar para estar 2 años en Egipto que tuvieron que estar. God provided, made provision for the 2 years that we're going to spend in Egypt. Eso a mí me impresiona. That is really shocking to me. Dios siempre provee. God always provides. Si confiamos en Él más que en nuestro propio If we entendimiento trust more in Him than in our own understanding, y hacemos lo que Él dice, no lo que nosotros pensamos, and if we do what He says, not in what we think, Él siempre provee. He always provides. No nos va a faltar. Nothing is we're not going to lack anything. Y ellos tomaron la buena decisión, aunque era una otra decisión difícil. And they made the right decision, even if it was difficult. José tenía que decidir. Joseph had to decide, Me tengo que ir, eso es obvio. I have to leave, that's obvious. Pero ¿por qué no coger para Nazaret? But why don't I just leave to Nazareth? Donde está mi familia, Where my family's there, donde están mis amigos, where my friends are there, donde tengo trabajo. where I have work, Allí yo me puedo esconder. I can hide there. Pero Dios me dijo que me fuera para Egipto, But God told me to go to Egypt, donde no conozco a nadie, where I don't know anyone. no sé el idioma. I don't know the language. Eso es una decisión difícil. That's a difficult decision. Pero José confía en el Señor y toma el camino que Dios le ha trazado. But Joseph trusts in the Lord, and he takes the path that God has traced. Y esta crisis es una crisis para Belén y todos los alrededores. And this crisis is for Bethlehem and the surrounding region. Esa Navidad fue una Navidad horrenda para ellos. That Christmas was a horrible Christmas for them. Una desgracia para Belén fue la Navidad It was a disgrace for Bethlehem y todos sus alrededores, and for all the region, porque nadie se iba a burlar del rey. because no one was going to mock the king. Mira lo que dice el versículo 16. Look what verse 16 says. Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. It says, Herod was furious when he realized that the wise men had outwitted him. He sent soldiers to kill all the boys in and around Bethlehem who were 2 years old and under, based on the wise men's report of the star's first appearance. Créanme que no podemos ni siquiera imaginarnos la magnitud de esa desgracia. Believe me, you cannot imagine the magnitude of what took place there. Nada que yo le pueda decir esta mañana nos puede ayudar a entender la magnitud. Nothing that I can tell you this morning can help you understand the magnitude of what happened there. Que en toda una región, That in one region, in all of one puerta por region, puerta, door by door, entren soldados a matar todos los niños menores de 2 soldiers años. would enter and kill children that are 2 years and under. ¿Cuántas familias fueron desgraciadas esa How noche? many families were devastated that night?
Una Navidad en tiempos bien This difíciles. is a Christmas in difficult times. Sin embargo, However, no se te olvide esto. don't miss this. Esa maldad That wickedness, tan terrible, so terrible, era precisamente la razón por la cual Jesús tuvo que venir. was al mundo. precisely why Jesus had to come to earth. Esa maldad ilustraba el por qué tenía que venir Jesús. That wickedness illustrated the why of why Jesus had to come. Y otra vez vemos, And we see once again, por tercera vez, on a third occasion, que se ha tomado una decisión that a decision has been made, no basada en el entendimiento humano, not based on human understanding, sino basada en el consejo de Dios. but based on godly counsel. Y Dios le preserva la vida a Jesús. And God preserves Jesus' life. Finalmente, And finally, consideremos la crisis que enfrentan José y María cuando regresan. let's consider the crisis that Joseph and Mary confront when they return. Del 19 al 23, From verse 29, 19. 19 to 23. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar la muerte del niño. Verso 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esta crisis empieza con noticias agradables. This crisis begins with good news. Al fin podemos regresar a nuestra tierra. We can finally go back to our land. Al fin ha muerto el que buscaba la muerte de nuestro hijo. The one who sought the death of our child has died. Dios ha eliminado el enemigo de nuestro hijo. God has eliminated our son's enemy. Ahora, Now, el peligro no había terminado. the danger was not over yet. Y Dios le avisa de que hay peligro aún en esa región. And God forewarns them that there's still danger in that region, Que mejor no se queden en Belén. that they must not remain in Bethlehem. Entonces, ellos en obediencia regresan a Israel. And so in obedience, they return to the land of Israel. Pero Dios le dice que deberían regresar a Nazaret. But God tells them that they should return to Nazareth. De nuevo, José tiene una decisión que tomar. Again, Joseph must make a tough decision. No tan difícil. Not so difficult. Regresar a donde yo pienso que me va a ir mejor, quizás Belén en ese tiempo. Maybe returning to Bethlehem, where I think it'll be better for me, O regresar a donde Dios me ha enviado. or return to where God has sent me. Después de todo lo que Dios ha hecho, After everything that God has done, no es una decisión tan difícil. it's not a very difficult Ya se decision. convierte en un patrón de comportamiento. It becomes in a habit, Porque pattern of obedience. cuando nosotros obedecemos a Dios Because when we obey God, y vemos como Dios obra a favor nuestro, and when we see how God works in our favor, la próxima vez más fácil obedecer a Dios. we obey more quickly the next time. Y la tercera vez más fácil aún. And the third time, even more easier. A pesar de que peleamos con nuestra carne, Even if we battle with our flesh, obedecer a Dios no siempre tiene que ser difícil. obeying God does not always have to be difficult. Y José escoge tomar el camino que Dios le ha mostrado. And so Joseph chooses to take the path that God has showed him. Ahora quiero concluir And so I want to conclude, sacando de todas estas crisis extracting from all these crises los principios importantes the most important principles que podemos aprender nosotros de esta historia. that we can learn from this story. Esto, como les dije al principio, no es el mensaje típico de Navidad, And as I told you at the beginning, this is not the typical Christmas message, pero creo que es lo que Dios quiere que entendamos. but I think this is what God wants us to understand. Primero que nada, Firstly, no es sabio descansar en nuestros propios entendimientos. it's not wise to lean on your own understanding. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque nosotros no sabemos nada. Because we don't know anything. Creemos que no lo sabemos todo. We think we know it all.
Algunas personas piensan que lo saben todo, Some people think they know it all, lo cual es evidencia which is evidence de lo poco que saben. of what little they know. La persona verdaderamente sabia entiende The truly wise person understands que no sabe nada. that they don't know anything. Entonces, si voy a descansar en lo que yo entiendo y yo no entiendo nada, no me va a ir bien. So if I'm going to lean on what I understand and I don't understand anything, then it's not going to go well for me. Por eso es importante cada vez que vamos a tomar una decisión, That's why it's so important every time we're going to make a decision buscar la opinión del que sabe, to seek the opinion of the one who knows. buscar la opinión del que sí entiende. Seek the opinion of he who understands. Y ese es el segundo principio. And here we go to the second principle. Confiar en Dios, aunque sea difícil, siempre es la mejor decisión que podemos tomar. Trusting in God, even though when it's difficult, it's always the best decision that we can make. Confiar en Dios, aunque sea difícil, Trusting in God, even though it's difficult, siempre es la mejor decisión que podemos tomar. always the best decision that we can make. Nunca vamos a ser avergonzados We're never going to be ashamed si confiamos en el if Señor, we trust in God, si hacemos lo que Él nos manda if hacer. we do what he calls us to do. Y cada vez que tratamos de hacerlo con nuestra sabiduría, And every time we try to do it in our own wisdom, echamos a perder todo. we mess up everything. Tercer principio. Third principle. Si somos sensibles a la voz de Dios, If we're sensitive to the voice of God, Dios siempre nos va a decir por qué camino coger. God is always going to tell us which path to take. Dios siempre te va a mostrar qué decisión es la correcta. God will always show you which is the right decision. Ahora, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Now, we have to be very sensitive to God's voice. A veces estamos tan apurados Sometimes we're such in a hurry, que le pedimos a Dios 500 cosas. and we ask God 500 things. Le pedimos dirección. We ask him for direction. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué What do I hago? do? What do I do? What do I do? Y después nos vamos y no nos quedamos a escuchar a ver qué nos iba a And then decir. we get up and leave, and we don't listen to what he has to say to us. Entonces, como que Dios piensa, bueno, tú realmente no te importa la respuesta. And so God must think, you know what? You really don't care about the response. Si tú vienes a mí en el parqueo If you come to me in the parking lot y me dices, Juan, tengo que tomar una decisión. and you tell me, Juan, I have to make a decision. No sé si comprar este carro o no comprarlo. I don't know if I should buy this car or not. Y cuando voy a abrir la boca para decirte, ya te fuiste. And when I'm about to open my mouth to tell you, you left, ¿Para qué me preguntaste? why'd you ask me? Si no te interesa escuchar la respuesta. If you're not interested in listening to my response. Y yo creo que muchas veces nos frustramos And I think many times we become frustrated porque queremos confiar en Dios. because we want to trust in God. Queremos seguir las instrucciones We de want to Dios. follow God's instructions, Pero no le damos tiempo a Dios de but hablarnos. we don't give time for God to speak. Es en el silencio nuestro, It's in our silence, en nuestra oración, in our prayer time, en nuestro tiempo de alabanza y in our adoración, worship and prayer time, en nuestro tiempo a solas con Dios. in our time alone with God. Es que Dios nos habla. That's when God speaks to us. Pero si no sacamos ese tiempo, But if we don't extract that time or make that time, estamos habla y corre, we habla y corre. talk, and leave and run. Y aunque Dios te quiera decir por qué camino coger, tú no And estás even if escuchando. God wants to tell you which path to take, Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. we have to be sensitive to God's voice. Cuarto principio. Fourth principle. A Dios no le sorprende nada. God is not surprised by anything. Fíjate Notice en un detalle importante in a de very important detail esta narrativa. of this narrative. Cada vez que la crisis se enfrenta Every time a crisis it comes y llega a su conclusión, and reaches its conclusion, donde la persona toma la decisión de hacer lo que Dios le ha dicho, where the person makes a decision to do what God has told them to do, cada vez every time escuchamos una frase muy común. we hear a very common phrase. Para que se cumpla lo que dijo el profeta fulano de tal. So that the words of the prophet so and so would be fulfilled. Es decir, That is to say, todas estas decisiones que se están tomando en tiempo real these decisions that are made in real time ya estaban escritas hace cientos de años atrás. had been written hundreds of years before. O sea, Dios sabía lo que venía y sabía cómo iba a terminar el proceso y sabía todo. God knew what was coming. He knew how the process was going to end. He knew everything.
En la primera crisis, la crisis de José, In the first crisis, in Joseph's crisis, dice los versículos. the verse says, Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través del profeta. all of this occurred to fulfill the Lord's message through his prophet. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. La noticia que casi le da un heart attack a José. The news that almost gave Joseph a heart attack Isaías ya lo había anunciado hace 700 had años. already been announced by Isaiah 700 years prior. ¿Habrá sorprendido a Dios el embarazo de María? Had Mary's pregnancy surprised Jesus? O sea, eso nos tiene que dar confianza. That should give us security. A Dios no le sorprende nada. You know, God is not surprised by anything. En la segunda crisis, In the second crisis, le toca nacer en Belén al bebé. the baby is born in Bethlehem. Los magos están teniendo que tomar su decisión. The wise men have to make their own set of decisions. Y el rey Herodes está investigando qué está pasando. And Herod is trying to investigate what's going on. ¿Y qué le dicen los consejeros del rey? And what do the council, the king's councilmen tell him? Rey, los profetas dicen que van a ser en Belén. King, the prophets say that the child will be born in Bethlehem. Cuando los profetas dijeron que Jesús iba a nacer en Belén, When the prophet said that he was going to be born in Bethlehem, obviamente Jesús no había nacido. obviously Jesus had not been born yet. Cientos de años antes. Hundreds of years before. María y José no habían nacido. Joseph and Mary had not been born yet. Los padres de María y José no habían Their nacido. parents had not been born Y yet. sigue por ahí para atrás, abuelo, tatarabuelo, And keep going tatarabuelo. further back, their grandparents, No habían ni nacido. they had not been born yet. Y ya Dios está diciendo, el niño va a nacer en Belén. And already God is saying, the boy will be born in Bethlehem. Voy a confiar en mi conocimiento, en mi entendimiento. Voy a confiar en el que lo Am I sabe going to todo desde trust todo in el my tiempo. knowledge and lean on my understanding, or I'm going to lean on the one that knows everything? En la tercera crisis, cuando se tienen que ir huyendo para Egipto, In the third crisis, when they have to flee to Egypt, dos profecías se cumplen ahí. two prophecies are fulfilled there. Dice, como dijo el profeta, que a mi siervo lo saqué de Egipto. It says, I took my son out of Egypt. Una profecía que había confundido a todo el mundo. Nadie entendía esa A profecía. prophecy that had confused many people. ¿Qué Nobody tiene que ver understood Egipto that. con esto? What did Egypt have to do with this? Dios sabía que iba a tener que llevarlo a Egipto y traerlo de Egipto de regreso. God knew that he had to take him to Egypt and bring him out of Egypt. Y la tragedia de la matanza de todos los niños en Belén And the tragedy of the killing of all those children in Bethlehem fue profetizado was also prophesied por Jeremías by Jeremiah 500 años antes que aconteciera. 500 years before it happened. Y ahí nos da la profecía. And there's the prophecy. Y en la cuarta crisis, And in the fourth crisis, donde por fin, después de todo lo que ha pasado, terminan en Nazaret, after everything that has taken place, they end up in Nazareth. dice la palabra para que se cumpla lo que dicen los The profetas word of God says, so that what the prophet said was fulfilled. y pueda ser llamado nazareno. And he will be called a Nazarene. De nuevo, Again, caso por caso, por case caso, by case by case, Dios demostrando God is demonstrating que Él sabe lo que está pasando. that he knows what's going on, Que a Él no le sorprende that nada. he is not surprised by anything. Antes que usted y yo naciéramos, Even before you and I were born, escúcheme, antes que usted y yo naciésemos, listen carefully, before you and I were born, mucho, mucho, mucho antes que naciésemos, many years before we were born, Dios sabía del coronavirus God knew about the coronavirus y de lo que iba a pasar and what was going to take place y de lo que deberíamos hacer and what we should do. y de aquellos que obedecen y de aquellos que no obedecen. And those that obey and those that do not obey. En el libro de Él todo está escrito. In his book, everything is written. Entonces, en esta Navidad, So, in this Christmas, entienda que el hombre realmente sabio understand that the truly wise man es el que se deja guiar por el Señor. is he who allows himself to be guided by God. La primera Navidad fue una Navidad en tiempos de The crisis, first Christmas was a Christmas in times of crisis, porque este mundo está en crisis. because this world is in fact in a crisis. Y todas las Navidades de allá para acá han sido tiempos de And crisis. all the Christmases from that time forward have been in times of crisis.
Porque tenemos un enemigo because we have an enemy que no pudo destruir a Jesús aunque trató. that could not destroy Jesus even though he tried. Y después de fracasar miserablemente And con after Jesús, miserably failing with Jesus, enfocó los cañones en lo único que quedaba. he focused his guns on what was left, La iglesia. the church, El cuerpo que Cristo vino a establecer. the body that Christ came to establish. Lo más valioso para Jesús. The most valuable thing for Jesus, La novia. La novia. the bride. El diablo, bueno, si no pude destruir a Jesús, destruyo a la novia. If he can't destroy Jesus, well, he'll destroy the bride. El que sabe la historia, Person who knows the story sabe cómo termina. knows how it will end. Y no termina como el diablo piensa. And it doesn't end like the devil thinks it will. Termina con usted y yo It ends with you and I en la presencia de in nuestro the Dios. presence of our God En las bodas del Cordero. in the wedding feast of the Lamb. Para siempre con Él. Forever with him. Ese es el futuro. That's the future. Ya está escrito. It's already written. Por el que escribió todo lo que ya ha acontecido. By whom wrote everything that has taken place. Esa es la esperanza nuestra. That is our hope. Para eso vino Jesús That's why Jesus came y nació en este mundo. and was born on earth. Llévese eso en esta mañana. Take this morning. Confía en el Señor con todo tu corazón. Trust in the Lord with all of your heart. Y no dependas de tu propio And entendimiento. don't lean on your own understanding. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Seek God's will in everything you do. Y Él te mostrará el camino que debes tomar. And He will show you the path that you must take. Vamos puestos de pie. Let's rise. De la misma manera que Dios le habló a José, The same way that God spoke to Joseph, una y otra vez. time and again. Después lea ese pasaje después y cuente cuántos sueños hubieron. Read that passage and count how many dreams took place. A José le habló en sueño múltiples veces. Joseph was spoken to in dreams multiple times. A los magos le habló en sueños. He spoke to the wise men in dreams. A los pastores se les apareció un ángel. The shepherds saw an angel. A María se le apareció otro ángel. An angel appeared to Mary. O sea, paso por paso, Step by step, Dios habla. God speaks. A veces por un profeta, Sometimes through a prophet, a veces por un ángel, sometimes through an angel, a veces en un sueño. sometimes through a dream. Dios nos habla. God speaks. Y en estos tiempos And Dios in nos these habla times, God is speaking por su palabra by His word que nos ha dejado. that He has left. En aquellos tiempos no tenían esto, In those times, they didn't have the word of God, pero tú y yo sí lo tenemos. but you and I do. ¿Tú quieres saber lo que Dios quiere para ti? Do you want to know what God has for you? Sacude el polvo, Dust off your Bible, abre open it, y empieza a buscar lo que Dios quiere para ti. and begin to seek what God has in store Ahí for está el you. consejo. That's the counsel. No hay excusa There's no excuse para saber lo que Dios quiere to para know ti. what God has for you, Para saber qué decisión tomar. to know what decision to make. Dios sigue hablando por sueños God still speaks through dreams, y Dios sigue revelándose and God still continues to reveal Himself de muchas maneras. in many ways. El asunto está en que nosotros querramos The issue lies in whether we want to saber lo que Dios quiere. know what God wants. Y mi oración es que ese sea el deseo nuestro. And my prayer would be that that would be our desire. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Lord, I thank you this morning. Te doy gracias porque en tiempos de crisis, Señor, I thank you, Lord, because in times of crisis, Lord, tenemos en quien descansar. we have someone we can rest upon. A veces el camino que tú trazas para nosotros, Señor, Sometimes the path that you trace for us, God, no se parece en nada al que nosotros hubiésemos trazado. doesn't look anything like the one we traced. Ayúdanos a confiar en el tuyo más que en el Help nuestro. us trust in your path more than anything. Yo sé que es difícil, I Señor. know it's difficult, Lord. Por eso te pido que sea tu Espíritu Santo That's why I ask you that it would be your Holy Spirit fortaleciéndonos, strengthening us, confrontándonos, confronting us,
corrigiéndonos, correcting us, instruyéndonos instructing us a través de tu palabra, through your word, a través de la predicación de tu through the palabra, preaching of your word, a través de los sueños through dreams y las and visiones visions y las profecías, and prophecies, como sea necesario. Señor. however it may be necessary. Muéstranos el camino que Show tomar, us the Señor, path that we must take para que nosotros podamos también tener la victoria so that we would also have the victory que tú tienes para that nosotros. you have in store for us. Ayúdanos a aprender Help us learn de los errores de otros, Señor, from others' mistakes para no cometer nosotros los so that mismos. we would not make the same mistakes, Que seamos nosotros como José, that we would be like Joseph, que seamos como María, that we would be like Mary, que seamos como los magos, that we would be like the wise man, que seamos como todos estos personajes that we would be like all these individuals que buscaron tu voz that sought after your voice y obedecieron tu camino. and obeyed your path. Te pido que esa sea nuestra historia, I Señor. pray that that would be our story, Lord. Ayúdanos en estos tiempos Help difíciles, us in these difficult times como hasta aquí tú lo has hecho. as you have done so till today. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Pueden tomar asiento, hermano.